Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy tengo el honor de estar con una invitada bastante especial. Ella es educadora social en el Instituto de Educación Secundaria. Trabaja con chicos de 12 a 18 años y bueno, ella es psicoanalista y educadora social. Ella es Estrella Romeralo. Hola Estrella. Encantada de estar aquí. Hola Carlos, ¿qué tal? Es un enorme placer para mí el poder estar contigo. Yo sé que tus tiempos son muy limitados y es un honor para mí tenerte por acá. Igualmente, para mí es un placer poder estar en este espacio de Zona Psique y que para nosotros, para Late y para Ensoñarte, pues es una ventana al mundo y que nos está pudiendo ofrecer que más gente conozca pues el saber del psicoanálisis. Exactamente. Ese es uno de los principales objetivos del canal, el difundir el psicoanálisis de la forma correcta, ¿no? Porque hay gente que, bueno, lo difunde un poco mal y se entiende transversado, ¿no? Aquí la intención también es que podamos conocer más de ti. Ajá. Tú eres educadora social ahí en España, Toledo, ¿verdad? Soy educadora social aquí en España en algunos centros, porque no en todos los centros de educación secundaria de los chicos que tienen entre 12 y 18 años. Luego hay más estudios también dentro del instituto. En algunos centros eh, existe la figura del educador social, generalmente relacionado con situaciones de absentismo o necesidades en convivencia o en animación sociocultural. Y, y yo llevo pues ya unos 15, 16 años en el Instituto Juanelo Turriano de Toledo, justo del barrio donde yo crecí. Entonces, para mí, pues es una ilusión poder trabajar con los chicos del barrio de Toledo donde yo crecí. Claro, es más, todavía más, tiene más simbolismo, ¿no? Tiene más simbolismo y a la vez creo que hablamos un lenguaje común y a veces cuando hay conflictos a nivel de comunicación puedo servir de intérprete cuando algunos alumnos no usan un lenguaje muy formal, pero sus profesores sí pertenecen quizá a otros imaginarios más formales, a otras clases sociales, y hay incomprensión. Creo que tengo esa posibilidad de servir de traductora, entre comillas, Uh -huh. porque puedo entender, aparte no voy a negarlo, pero que mi práctica educativa desde la pedagogía se vio muy mejorada por la posibilidad de hacer una escucha desde el psicoanálisis de lo que el sujeto está diciendo, de lo que no dice y finalmente de poder preguntar qué es lo que quiere. Claro, es muy interesante esa parte, ¿no? Tu labor esencialmente es tratar con los chicos, pero también imagino que es también tratar con los padres, ¿no? El saber cómo se comunican, ¿no? La comunicación, en el proceso de comunicación también hay mucha parte inconsciente, ¿no? Sí, además también de cómo les tratamos desde el centro educativo. A veces los posicionamientos, los desencuentros, sabemos que nunca vienen por una parte o por la otra, sino por ambas. Entonces sí que, como te decía, principalmente son los chicos y principalmente diseño acciones que van para todos los niños y que estén relacionadas con el éxito escolar para trabajar luego individualmente. Pues a lo mejor se hace un proyecto para toda una clase queriendo trabajar con un único chico en específico, la demanda es un chico, pero lo que vamos a hacer es una actuación de éxito educativo para todos, donde podamos en ese contexto trabajar. Con las familias, sí. Creo que el psicoanálisis también, es decir, creo que ha complementado y mejorado muchísimo mi práctica pedagógica o educativa, socioeducativa. Creo que te permite una relación de respeto, ofrecer un lugar al otro donde el otro se sienta escuchado, se sienta respetado y se sienta que se está trabajando por lo que él dice. Claro. Y de algún modo también con el profesorado, atender el malestar educativo
que genera la educación, la institución educativa, hay mucho malestar, como no solo en la cultura, sino en las instituciones. Y poder escuchar y preguntar cómo es que quiere gestionar eso al profesorado, pues el que el profesorado se sienta escuchado y pueda trabajar algo alrededor de lo que le produce malestar, finalmente un profesor que está siendo escuchado, vamos a decirlo así, va a tratar a 200 niños cada día en sus clases. Claro. Y esa posibilidad de poder trabajar o introducir algo de la escucha y del discurso psicoanalítico en el mundo educativo, pues yo creo que esos cuestionamientos, esa posibilidad de escucha, esos tiempos otros, hacen efecto. Y cuando se hace efecto en el profesorado, hay muchos niños que van a sentir de alguna manera a nivel indirecto ese trabajo, ese cuestionamiento que pueda hacerse un profesor. Claro, es indispensable saber que cuando uno está bien, el entorno empieza a mejorar, ¿no? Nuestro desarrollo laboral también. De ahí la importancia, como dices tú, del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis pues trata más que nada de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Muchas veces cuando las palabras no expresan, se expresan en actos, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte que tú mencionas, y ahí es a donde voy también, porque quería preguntarte en qué momento a ti te inspira o en qué momento llega a tu vida el psicoanálisis. Pues mira, es una pregunta muy, muy interesante. Mi intención primera era realizar estudios de psicología en Madrid. Ajá. Pero por una de estas cosas que hace el destino, pues hubo una confusión. Yo en ese momento lo llamé azar, no tenía contacto con el psicoanálisis. Ajá. Y no pude matricularme en esa universidad. Entonces, para no perder un año en esa espera, me encontré con un amigo, él iba a hacer educación social, vi las asignaturas, tenía pedagogía, tenía psicología, sociología, antropología, y me pareció una buena cosa que hacer durante un año. Llegué allí por casualidad y descubrí que era algo vocacional. Me quedé, me encantó, y allí en algunas asignaturas y gracias a algunos profesores pues encontré también a Freud de una forma muy, muy de límite. Cuando estudiamos, por ejemplo, recuerdo un profesor que tuvo que me dio pedagogía, creo que era teoría o sociología de la educación. El profesor es don José García Molina. Estudiamos el malestar en la cultura de Freud. Lo leímos, lo comentamos, y con otros autores de la pedagogía vimos que uno de los límites de la educación, donde la educación no puede llegar, es a educar la subjetividad. Exacto. El otro es un límite. Y a mí esto se me quedó como marcado. Él nos decía de forma muy coloquial que aquello de la subjetividad, pues que sería campo de la psicología, del psicoanálisis o de otro, pero no de la educación. Y este fue mi primer contacto con el psicoanálisis. Luego, yo estuve viviendo en el extranjero después de terminar la carrera, estuve en Japón siendo profesora de español, y a la vuelta, pues yo me quedé con esas ganas de estudiar algo de psicoanálisis, y entonces me encontré que en Toledo había una psicoanalista que se llamaba Cristina Jarque, y daba cursos, y empecé a ir a sus cursos, pues ahora ya hace más de 10 años. Claro. Es bastante interesante esa parte que cuentas, porque el psicoanálisis en algún momento llega a nuestras vidas, ¿no? Somos llamados ciertamente al psicoanálisis. Yo siento, suena muy romántico esa parte, pero siento que es cierto, ¿no? No a todos les llega esa parte, ¿no? del llamado del psicoanálisis, y hay algo que influye en nuestras vidas, como dices, a la forma como si fuese el azar, ¿no?
pero llega a entrelazarse el psicoanálisis y una vez que lo conoces bien de fondo, ya no lo puedes dejar, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Entonces, esa parte importante la considero en los psicoanalistas modernos, ¿no? Christina Hark ha hecho una labor muy importante que le admiro muchísimo, ¿no? En ese sentido, de notar que el psicoanálisis está vigente, ¿no? Que no hay nada ahí del pasado, así como que ya pasó, ¿no? Sí, además yo creo que si yo hubiera encontrado el psicoanálisis desde otro tipo de escuelas más ortodoxas, desde otra figura pues más teórica, más de topología, quizás yo no hubiera llegado al psicoanálisis. El hecho de que la doctora Christina Harke, pues para mí una de sus señas de identidad sea la claridad, la sencillez, el que consigue traducir, creo yo decir con estas palabras, su deseo de transmitir el psicoanálisis, hace que lo haga en un lenguaje sencillo y asequible a todo el mundo, no solo a los grandes estudiosos que tienen que pasar años para estudiarlo. Y esto de alguna manera tiene algo que ver con la educación social, con el hecho de que cualquier ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, cualquier sujeto, por el hecho de ser sujeto, tiene derecho a acceder a ese saber o a poder entenderlo, no poner una traba como en algunos grupos. Creo que si yo hubiera dado, posteriormente, yo hice en la Universidad Complutense de Madrid un máster de psicoanálisis y teoría de la cultura y allí ya pude enfrentarme a ese discurso más teórico, más arduo del psicoanálisis. Y por ponerte un ejemplo, sabía de todo lo que me hablaban, porque lo había escuchado, como ahora de alguna manera podemos verlo en los eventos del ATE, pues a través de, como en las tertulias, en un lenguaje sencillo, a través de películas. Yo sabía de qué me estaban hablando cuando me hablaban de la forclusión del padre, aunque no había hecho una introducción o había accedido desde una rigurosidad de textos arduos, sino de una manera, yo tenía el concepto y ahora iba a adquirir un vocabulario específico. Creo que sin duda esa labor de Christina Harke coincide muchísimo con mi motivación y de alguna manera a través de algunos proyectos que hago en el instituto y de las tutorías, pues hago llegar el discurso del psicoanálisis, el lugar de respeto ante el deseo del otro, el cuestionarse, el no juzgar. Ese discurso, esa posición, la puedo mostrar a través de proyectos muy interesantes que hacemos en el instituto para todos. Vaya, es muy, muy interesante lo que comentas. Esa parte del psicoanálisis que toca también lo humano, ¿no? Ya decía Jacques Lacan, si es humano, tiene mi interés, ¿no? Entonces, la importancia del psicoanálisis subraya en eso de la escucha, ¿no? Algo que me dejó muy marcado en Christina, sobre todo en su interpretación de Lisbeth Salander, es cuando ella dice que ¿para qué tengo voz si no soy escuchada, ¿no? Eso es. Esa parte a mí me llamó mucho porque es cierto, ¿no? Todos tenemos derecho a ser escuchados, pero no todos son escuchados, ¿no? Y justo con lo que dices, dar la voz al sujeto. A partir de los monólogos femeninos de Christina Harke, te cuento un ejemplo, yo hice un personaje que era María Zambrano, la filósofa española. Claro. María Zambrano pertenecía a un grupo de intelectuales de antes de la Guerra Civil Española que se llamaron las Sin Sombrero. Exacto. Donde estaba Dalí, estaba Lorca, estaba María Zambrano, estaba Maruja Mayo. Entonces, una profesora que a veces participa también en miembro del ATE, nuestra compañera de mi instituto, Maite Fernández, me pidió que por qué no hacía el monólogo en su clase de lengua y literatura. Y le dije, por supuesto, pero ¿cuál vas a hacer tú? Ajá. Y a raíz del intercambio, vamos a poder decir del sí, pero
pero ¿y tú? Tú también. Tú Claro. también puedes. Pues a partir de ahí se gestó un proyecto muy bonito que sigue actualmente en el instituto, que se llama Las Sin Sombrero del Juanelo, donde hemos sido invitadas a los monólogos femeninos y que a partir de ahí, de alguna manera, Ajá. no tiene ese carácter psicoanalítico de los monólogos, pero sí un dar la palabra, la creación propia, son un hijo de, de los monólogos femeninos, y ver a los niños, ver que ese proyecto sigue brillando y se renueva año tras año, pues ha sido también gracias a la innovación de la doctora Cristina Jarque de inventar unos monólogos, de atreverse, de ser subversivos como el propio psicoanálisis. Esa subversión desde la innovación, pero a la vez desde la sencillez, para mí hace que en el instituto ha habido toda esta intercambio entre la pedagogía y que abran las puertas a este lenguaje que de alguna manera saben que es el psicoanálisis. El psicoanálisis en Toledo, en España, es bastante desconocido, visto con cierta resistencia, pero el discurso sí que está dando ahí donde tiene que dar. Exacto. Y entonces, por ejemplo, vamos a sacar el próximo 28 de octubre, hemos dado ahora la escritura a los niños, con las emociones. Aprovechamos, gracias a otra compañera, a Gema Ruiz Azaña, tutora el año pasado de primero de la ESO-B, son niños de 12, 11, Ajá. 12 años, les dimos la palabra a través de la escritura. Fue un año muy complicado con el confinamiento y pudimos saber leerlo como una oportunidad de aprendizaje. El discurso pedagógico habla de emociones. Yo, desde el psicoanálisis, hablaría más de afectos, como Spinoza, pero emociones, pues emociones. Y ellos han podido hacer toda una reflexión, y hemos podido hacer conjuntamente, con preguntas, vamos a decir, de corte muy psicoanalítico, con una posición. Este libro, en principio, cuestiona las emociones, cuestiona las situaciones, qué se puede hacer, qué consecuencia hay de una y de la otra, a través de una historia de ficción que ellos han ido inventando, y un juego que ellos inventaron para descubrir cuál era la emoción. Y hemos podido hablar de la envidia, hemos podido hablar del duelo, con niños de 12 años que han dicho cosas maravillosas, niños que algunos se habían enfrentado a la pérdida de sus abuelos o a la pérdida de otros familiares por la pandemia. Hemos podido hablar del miedo a la muerte, hemos podido hablar de la envidia, de la gratitud, de la ternura, y a través de la escritura y de la palabra de los niños. Me parece maravilloso. Yo, por ejemplo, en el libro, está a puntito de salir publicado ya, pues hago un agradecimiento enorme a la doctora Cristina Jarque porque me enseñó a escuchar. Sí, es interesante, ¿no? Lo que a veces damos por sentado, muchas veces hay que como reencontrarlo, ¿no? En esa parte, digo, los monólogos femeninos, para los que no los conocen, pues son estas expresiones, ¿no? De historias, a lo mejor de gente, dijéramos, parte de la historia, ¿no? Que sufrieron, donde hay una historia de dolor, de sufrimiento, pero que expresa también esa parte de escucha, ¿no? Es decir, obsérvate en mí para que no seas, no te veas así, ¿no? Y una manera sutil o fácil, sencilla, de transmitir conceptos muy complejos del psicoanálisis. Tenemos, por ejemplo, el monólogo de Cristina de Jessie, donde se habla del abuso sexual dentro de la familia, en ese caso concreto de un padre a una madre. Son casos que tristemente los tenemos en niños adolescentes, y han podido escucharlo. En Amy Winehouse se habló del consumo de drogas, de cuando los padres no escuchan el deseo de los hijos, mucho gracias a Las Sin Sombrero.
los monólogos de Cristina Jarque, que son totalmente de corte psicoanalítico, han podido ser escuchados en el instituto y en los centros culturales de Toledo por adolescentes, por familias, y es muy interesante cómo al hablar de cosas reales, cómo saber abordar esos temas. Recuerdo, por ejemplo, el monólogo de Jessie, que termina Cristina Jarque diciendo: háblalo, busca a alguien de confianza y háblalo, no te quedes sin hablarlo. Así es. Son mensajes que por fin los chicos abren los ojos como platos y dicen: por fin alguien habla de lo que hay que hablar. Sí, de lo que a lo mejor la sociedad va poniendo no saben ajá, cómo hablar. En resistencia lo va negando un poco, ¿no? Quieren. Exactamente. Sí, en esa parte de los monólogos, por ejemplo, de Amy Winehouse, a mí me fue incrementando ¿cómo te diré? El discurso, y al final llega a ese clímax donde dice ella, ¿no? Valórate más viva que muerta. Eso es impactante porque atrévete. En verdad, sí, ¿no? Atrévete a valer más viva que muerta. Es impresionante el efecto que hace en adolescentes. Claro. Ese tipo de los monólogos. Creo que mucha gente ha llegado también en el instituto y en Toledo a conocer el psicoanálisis gracias a esa innovación que yo recuerdo hace 10 años, la primera vez que salimos a hacer un monólogo, que no sabíamos bien qué estábamos haciendo. Ajá, además era en directo, no era con pantalla. Y recuerdo perfectamente el decir: ¿qué hemos venido a hacer aquí? ¿Qué estamos haciendo? Sí. Y qué alegría, después de 10 años, poder decir: qué maravilla. Y qué maravilla que sigan haciéndolo, ¿no? Que sigan moviendo a mucha gente. Sí, yo la verdad, la primera vez cuando me mencionó Cristina lo de los monólogos, y yo incursioné con Late a través de un monólogo precisamente, me impresionó porque dije, ¿qué están haciendo realmente, no? Y después ya viéndolo bien, aterrizando bien la idea, si tú recuerdas, pues los griegos también tenían esa parte, ¿no? Uh-huh. En los teatros, pues hacían esta parte de representación de algo psíquico que se identificaba con la gente. Entonces dije, estamos regresando a esa parte, ¿no? Y es genial. Y fíjate, y desde el lado de vista pedagógico es impresionante. Creación de escritura, oratoria, hablar en público. Claro. Chicos que finalmente cogen mi papel, mi colaboración en las Sin Sombreros de Juanelo, era que cuando una niña o un niño, muchas eran niñas, pero también es igual que el Late, es un proyecto abierto para todos, elegía su personaje y escribía aquello de lo que él quería hablar a través de ese personaje, pues hacíamos una tutoría individualizada sobre qué es lo que quieres decir, cómo lo estás diciendo, ¿será esto o será lo otro? Vale. Un cuestionamiento del discurso que depuraba, le daba un momento de reflexión al monologuista que estaba escribiendo. Claro. Y de dónde estábamos escuchando nosotros, en este caso yo desde dónde estaba escuchando a los alumnas, pues desde una escucha muy abierta y muy pendientes de su deseo, de lo que ellos querían decir realmente. Maravilloso. Claro. Es esa parte desde ambos puntos de vista. Sí. Esa parte la importancia, ¿no? Del discurso, de la palabra. Muy bien. Te quería preguntar, Estrella, respecto a Ensoñarte, ¿nos puedes decir más o menos qué es Ensoñarte? Tú eres vicepresidenta de Ensoñarte, ¿no? Pues Ensoñarte nació antes de la pandemia como un deseo de generar un espacio pues, de psicoanálisis, pero más relacionado con el arte, uh-huh. con la cultura. Finalmente esta era la idea que nosotros partimos de hacer cosas más abiertas, pues como por ejemplo ahora podríamos decir que son las tertulias del diván, coger películas
y hacer esas combinaciones. A partir de ahí, de ese deseo, surgió varios cursos. Llevamos 3 años compartiendo curso la doctora Cristina Jarque desde el psicoanálisis y yo desde el psicoanálisis, pero también desde la pedagogía, desde la filosofía, desde siempre intento dar otros puntos de vista, cómo podemos ir enlazándolos. Nuestro primer curso fue Comer o no comer, hambre de amor, le llamamos, pues con la excusa, por decir así, o como punto de partida de lo que se denomina generalmente trastornos con relación a la alimentación. Alrededor todo de la pulsión oral, pues empezamos a hacer introducción al psicoanálisis y a abordar desde el punto de vista del psicoanálisis y también desde otros saberes esas problemáticas. El curso anterior, no, este es el cuarto ya que llevamos, hemos tenido también familias del siglo XXI, muy relacionado también con las nuevas modalidades de familia, con las relaciones entre padres, madres e hijos, madres, madres e hijos. Y también hemos tenido Culpas y Deseos, el curso del año anterior, muy interesante. Y este año estamos con Amores Perros, cogimos este nombre llamativo. Claro. Además, pues todo este tema de qué perro, él es un perro, vaya amor perro, claro. Los perros luchando en la película, pero pusimos entre paréntesis, queremos hablar de las huellas indelebles, imborrables, del abuso en todas sus formas. Es un poco realmente el foco en el que estamos trabajando. Y allí hicimos un enlace con la Asociación de Vecinos El Tajo, que nos ayuda a la difusión y que nos da su apoyo y que nos ha hecho también llegar a más gente aquí en la ciudad de Toledo. Vaya que es muy interesante eso de los cursos, Amores Perros, ¿no? Sí es un nombre llamativo y obviamente pues habla de esto, del abuso, ¿no? De las huellas que deja todo esto. Y es bastante interesante. ¿Cómo pueden acudir al curso? ¿O quién se puede inscribir? Pues el curso, te voy a decir, gracias a la pandemia, aunque suene, ojalá no hubiéramos vivido la pandemia, por supuesto, claro. Pero bueno, pues como todo, tiene las circunstancias, a veces ofrecen oportunidades y nosotros lo hacíamos presencial antes de la pandemia y ahora es vía Zoom, lo que se nos ha permitido no solo tener participantes de México, de Suecia, de París, sino tener un enriquecimiento a la hora de las aportaciones, del intercambio. Sí. Actualmente tenemos unos 20, 30 personas que acuden al curso y esa posibilidad de intercambio, porque hacemos una parte como de curso más pero luego siempre está la parte de participar, de los comentarios. Y la verdad que nos está gustando tanto lo que se ha producido que creemos que vamos a seguir apostando por lo online porque nos encantan nuestros asistentes, nuestros participantes de México, de Suecia. Sí, gracias. Nos parece maravilloso. Sí, es una oportunidad, ¿no? De conectar, de quitar distancias y sobre todo de que nos une el psicoanálisis, ¿no? Que es un lenguaje para todos nosotros. Y vaya que en ese sentido es muy importante pues también seguir con esa labor, ¿no? Como tú dices, antes lo hacían presencial, pero ahora tienen otros beneficios, ¿no? Que no aportaban antes. Tenemos todos muchas ganas de volver a cosas presenciales. Por ejemplo, aquí en España, en un lugar que es muy importante, en Madrid, históricamente y culturalmente, que es el Ateneo de Madrid, pues el próximo 2 de noviembre tenemos la suerte y la vuelta a subirnos a un escenario para hacer los monólogos femeninos. Qué bueno. Pues es incomparable. Genial. El poder hablar con la gente en directo. Sí. Pero
A la vez, este lazo que late y que la pandemia, con su reestructuración, con su reinventarse, pues hemos hecho un grupo que no lo cambiaríamos por nada. Nuestro lazo con México, no solo por la doctora Cristina Jarque, sino por lo que las personas que nos hemos encontrado, nuestra forma de disfrutar, de arroparnos unos a otros, de apoyarnos, de escucharnos, Sí, creo que marca una gran diferencia con otros grupos de todo tipo, pero también de psicoanálisis, claro, que hay una estructura como de otra manera, que no es tan cálida en calidad, y tan exactamente. entrañable, diría, como es Late. Creo que nosotros decimos mucho en la escuela, lo ponemos en este libro que hemos escrito con los niños, disfrutando se aprende mejor. Y eso también es Late. Da gusto, Exactamente. uno sale después de un evento de Late, pues encantado, y ya tenemos ganas de que cuando se pueda, pues ir a México y de que ustedes vengan aquí y de conocernos, porque el trabajo desarrollado todo este tiempo, como yo digo, mi confinamiento y este tiempo de pandemia ha sido un nuevo máster Sí, sí, en nos ha enseñado varias psicoanálisis, cosas. Sí, con es muy un cierto, ¿no? equipo de trabajo maravilloso. Claro, sí, sí es muy cierta esa parte, el equipo de Late en México y el equipo de Late en España, hemos creado una fusión bastante bonita, ¿no? Y creo que es sentirse respaldado, ¿no? Es sentirse como una familia, yo así lo siento. Y el deseo de aprender y la escucha hacia el otro, el respeto, nada tiene que ver con aquellos grupos soporíferos, de tecnicismos, de a Sí, ver quién sabe más y quién se le claro, entiende menos. Está sí, tan sí, sí. alejado de eso que es maravilloso. Se respira mucha libertad, ¿no? En ese aspecto. Creo que tiene ese punto de innovación y del Sí, verdadero sentido de lo subversivo del psicoanálisis. exactamente. Y esa parte se la agradecemos mucho a Cristina Hark. Totalmente. Pues muy Pero bien, también a Sebastián Gutiérrez y también a todo el mundo que con sus aportaciones, el poder ahora tener esta oportunidad de que se difundan estos vídeos y de que más gente pueda conocerlo, pues también no me habían hecho una entrevista así en mi vida, pues maravilloso. claro, ¿no? Y para nosotros, pues para mí es un honor contar contigo, tu presencia, con tu tiempo, sobre todo para conocer un poco más de ti, ¿no? En ese aspecto. En verdad también quisiera en algún momento pues también conocerlos allá en España, que pudieran, o incluso ustedes poder venir, esta es su casa, ¿no? Ocurrirá, seguro. Ojalá que sí, Ocurrirá. que podamos estar en contacto ya más directo. Pues yo no me queda nada más que agradecer por tu tiempo y por la oportunidad. Este es tu canal. Igual si tú pretendes o quieres alguna otra entrevista o hagamos otras publicaciones, este es tu espacio. Pues muy agradecida de haber tenido este espacio, de tener estos intercambios y habernos encontrado. Y por supuesto, recojo la oferta y la repensaremos a ver de qué podemos hacer una nueva espacio de conversación. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por toda tu labor, Carlos. Un placer. Hasta Gracias, pronto. muchas gracias, Estrella. Pues estamos en comunicación y pues nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.